Siéntete orgulloso de ser vendedor. Este es el consejo que os traigo a todos los que os dedicáis a las ventas. Y lo digo por experiencia propia. Cuando terminé mi carrera de ingeniería de telecomunicaciones, decidí hacer un MBA y fue en el MBA donde descubrí mi pasión por la venta consultiva y empecé a trabajar en Hewlett Packard, en HP, como ejecutivo de cuentas, en el área comercial. Recuerdo que mi familia se extrañaba y me preguntaban, pero ¿cómo es posible? ¿Es que eres vendedor? ¿Cómo puede ser que habiendo estudiado ingeniería vendas? Y la realidad es que en aquel entonces yo incluso matizaba y decía, bueno, no soy un vendedor, soluciono problemas para empresas. La realidad es que, independientemente de que la venta consultiva es un enfoque de venta de solución, y sí, buscas soluciones, vendes. Y la realidad es que en el propio MBA, uno de los aspectos que nos enseñaban era la importancia de pasar por posiciones comerciales para coger puestos de responsabilidad. Incluso nos arrojaron estadísticas, encuestas, donde veíamos que gran parte de los CEOs de muchas de las empresas del panorama actual, empresas muy famosas, empresas del IBEX, habían pasado por posiciones comerciales y destacaban la importancia de desarrollar habilidades que llaman soft, habilidades de conexión, habilidades de comunicación efectiva, de gestión, pasando por posiciones comerciales. Por lo tanto, sentíos orgullosos porque tanto si os queréis dedicar toda vuestra vida como si es un paso transitorio para desarrollar habilidades de liderazgo y tomar puestos de responsabilidad y de gestión, es súper importante, bastante crítico pasar por posiciones comerciales, porque desarrollas muchas habilidades relacionadas con la presión, la gestión de recursos, gestión de expectativas, comunicación, habilidades de inteligencia emocional, etcétera. Yo recuerdo una anécdota, más no hace mucho, estaba en Snowflake y acompañé a una persona de mi equipo a una de las primeras reuniones en una empresa de farma. De hecho, recuerdo perfectamente, habíamos tenido había tenido la persona de mi equipo un par de reuniones en las cuales pues había cualificado, había hecho una sesión de discovery y había tenido una primera sesión donde había enseñado la plataforma y teníamos una reunión con el que es el economic buyer, o sea, la persona que tenía el presupuesto, teóricamente, así lo habíamos cualificado, que era el CTO. Y la idea y el objetivo de esa reunión, pues además definimos una agenda, era definir un plan de acción con él, un plan de inversión de cómo íbamos a invertir en esa empresa para demostrar que nuestra solución encajaba en sus necesidades, ¿no? Entonces traíamos una serie de una hoja de ruta, una serie de acciones, entre ellas una prueba de concepto, pero puesto que esta persona no conocía nada de la tecnología, yo también traía, además en esa reunión lideraba yo la sesión, puesto que era el CTO y en este caso me lo había pedido la persona de mi equipo, yo también traía unas primeras pinceladas de la propuesta de valor de nuestra plataforma, porque entendía que a lo mejor no tenía todo el contexto de lo que hacía nuestra plataforma. A lo mejor tiene una idea de lo que hacíamos en el corto plazo, pero no tiene una idea de lo que podíamos ayudarle en un viaje de transformación, incluso también para que tuviese una visión más estratégica. Y además le iba a traer también métricas de alto nivel de negocio para que entendiese cómo, de manera un poco alto nivel, podíamos transformar su negocio y qué tipo de costes podíamos ahorrar y con métricas concretas. En definitiva, recuerdo que en esa sesión llegamos y estuvimos esperando a esta persona durante 10 minutos. O sea, lo primero que hizo la persona es hacernos esperar durante 10 minutos. Pero bueno, la persona cuando llegó, además con unos aires un poco altivos, se sentó esperando un poco que le contásemos. Imaginamos que, su empresa tenía una necesidad, una iniciativa, su equipo le había contado, oye, esta solución puede cubrir esta necesidad y esta persona en cuestión pues venía con unos aires un poco de superioridad y a ver qué me van a contar estos. A pesar de que la agenda estaba muy clara de que íbamos a contarles a alto nivel que era la propuesta de valor, íbamos a aterrizar un plan de acción y le íbamos a explicar un business case a muy alto nivel de cómo potencialmente podíamos ayudarle a ahorrar costes. Bueno, pues empecé a mapear la agenda y en ese momento empecé a conectar con él y empecé a hacerle preguntas de cualificación para entender sus criterios, qué era importante para él y qué no era importante. No habían pasado ni 5 minutos después de habernos hecho esperar más de 10
y me dice algo así como, no me vendáis la moto, ir al grano. Para empezar, en mi opinión, un poco mal educado, pero bueno, obviamente tienes cintura y dices, bueno, me acuerdo que le contesté y le dije, bueno, no se trata de venderos la moto, se trata de que creo que es importante que entiendan nuestra propuesta de valor, más allá de lo que te han contado, déjame que te dé unas pinceladas, pero antes de contarte también, necesito entender un poquito más, entenderte a ti, que es importante para ti. Total, le hice un par de preguntas y muy reacio a contestar, como pidiendo que fuésemos directamente al plan. Y salto con pasaron 2-3 minutos, es una slide o con una parte de nuestra propuesta de valor a muy alto nivel. Era un pitch muy alto nivel de cómo podemos acompañarle. Y me vuelve a interrumpir. Y me suelta una frase del estilo de, no me vendas la moto, no recuerdo muy bien cómo, pero me interrumpió. Otra vez como que vaya directamente al grano. Y ahí ya, pues yo me enfadé porque de alguna manera no me estaba teniendo en cuenta el trabajo que habíamos preparado para ellos, con casos de uso específicos para ellos, con métricas específicas para ellos. Y en ese momento le dije, siento que no veas el esfuerzo que estamos haciendo, siento que no veas tampoco que nos estamos preparando la reunión y que no veas el valor de lo que traigo preparado. Como te he dicho antes, no pretendo venderte la moto, pero sí que pretendo venderte. Digo, claro que pretendo venderte y quiero dejarlo claro, vengo aquí a venderte, pero entiendo que para poder venderte, y fui muy asertivo con esto, con vengo a venderte. Y dije, pero para venderte necesito entender mejor tu contexto y antes de contarte todo lo que hacemos y toda la plataforma que cubren muchísimos casos de uso, me gustaría centrarme en aquellos casos de uso que son importantes para vosotros. Entonces, si a ti no te interesa, pues mejor, ¿sabes qué? Que esta no es nuestra manera de trabajar y recojo mis cosas y me voy, ¿vale? Y a lo mejor es mejor que llames a otra empresa, porque nosotros trabajamos con una metodología muy de partner, muy de colaboración y intentar demostrar invirtiendo que somos los mejores y somos diferenciales. Y si al final no nos eliges, perfecto, pero el objetivo es que puedas tangibilizar el valor de nuestra solución. Le dije eso y me puse muy serio y de hecho me puse a recoger. Me acuerdo que cerré la tapa del portátil, hice un amago como de irme. Y en ese momento la persona cambió radicalmente y me interrumpió sonriendo, un poco a modo de broma, me hizo alguna broma conectando y me dijo, bueno, que sí, contarme, pero que no tengo mucho tiempo y me gustaría entender cómo nos podéis ayudar. Y bueno, conseguimos reconectar la sesión. Al cabo de un tiempo, esta persona era pues, la típica persona que al principio es un poco gallita y es verdad que tiene poco tiempo, pero terminé haciéndome colega de él. Es una persona muy divertida. Tuve muchas comidas luego con él. Bastante personaje, por cierto, también. Y bueno, la buena noticia de todo esto es que conseguimos finalmente cerrar un deal bastante importante para Snowflake. El resumen de esta anécdota, y que es una experiencia verídica, es que hay que sentirse orgullosos de ser vendedores y sí, desde el primer momento hay que dejarle claro y de manera muy asertiva al cliente que venimos para vender. Eso no quiere decir que también en la venta consultiva es importante convertirnos en una persona de confianza, en un advisor, y tenemos que entender cuál es su problemática, tenemos que hacer preguntas, tenemos que entender sus casos de uso y al final es cómo encajar nuestra solución posicionándonos como un advisor. Pero no olvidéis una cosa, sentíos orgullosos por dos razones. Por uno, los vendedores son de las personas que más dinero ganan en la industria y concretamente en la venta B2B de tecnología son de los salarios más altos de toda la industria. En Iberia, pero a nivel mundial. En segundo lugar, desarrollas habilidades de inteligencia emocional, de comunicación, de gestión, de trabajar bajo presión, de tomar decisiones bajo presión que te van a ayudar en tu carrera profesional a poder saltar a posiciones de liderazgo de una manera mucho más fácil y suave que si no hayas pasado por una posición de ventas o comercial. Así que sentíos orgullosos de ser vendedores.